Especial parte 3 atrapado con una yandera. El campo comienza a decidirse. Las palabras de Issei Oudou quedaron resonando en la mente de Riser Phoenix. Por primera vez desde el inicio del combate. Riser dejó de atacar. Respiró profundamente. Las llamas doradas alrededor suyo comenzaron a estabilizarse poco a poco. Y finalmente entendió algo importante. Seguir peleando lleno de ira solo estaba empeorando las cosas. Entonces levantó la mirada. Esta vez. Más serio. Más concentrado. Issei notó el cambio inmediatamente. Y sonrió apenas. Mucho mejor. Aquello no era una burla. Era reconocimiento genuino. Porque honestamente, Issei prefería enfrentar un oponente serio antes que uno cegado por emociones. Mientras tanto, el resto del campo de batalla comenzaba a llegar a su conclusión. Akeno vs Yubeyuna. Akeno Himejima flotaba entre relámpagos oscuros mientras observaba a Yubeyuna respirando agitadamente. La arena alrededor estaba completamente destruida. Cráteres, marcas de fuego, rayos atravesando estructuras. Yubeyuna intentó crear múltiples círculos mágicos al mismo tiempo. Pero Akeno simplemente levantó una mano. Ara ya terminó. Un gigantesco relámpago descendió del cielo artificial. Crash. La explosión cubrió completamente el campo. Momentos después, la voz del sistema mágico resonó. La pieza Bishop del equipo Phoenix ha sido eliminada. Las gradas explotaron en murmullos. Kiba vs Karamine. Yuuto Kiba y Karamine seguían intercambiando golpes a enorme velocidad. Espadas chocando constantemente. Pero lentamente. Kiba comenzó a dominar el ritmo. Cada movimiento suyo era más limpio. Más elegante. Finalmente esquivó un ataque girando sobre sí mismo. Y colocó su espada en el cuello de Karamine antes de que pudiera reaccionar. Silencio. Karamine entendió inmediatamente. Había perdido. La pieza Knig del equipo Phoenix ha sido eliminada. Kiba suspiró suavemente mientras desaparecía su espada. Gracias por el combate. Koneko vs Shui Shuriya. La pelea más brutal físicamente seguía ocurriendo del otro lado del campo. Koneko Touhou estaba cubierta de polvo y pequeñas quemaduras. Pero las hermanas Phoenix estaban muchísimo peor. Porque cada golpe de la pequeña Nekomata se sentía como ser atropellado. Shui intentó atacar desde el aire. Koneko simplemente saltó. ¡Boom! Y la golpeó directamente hacia el suelo. Mientras tanto Shuriya intentó aprovechar la apertura, pero Koneko giró en el aire y lanzó una brutal patada descendente. ¡Crash! Ambas hermanas terminaron incrustadas en la arena destruida. Las piezas rock del equipo Phoenix han sido eliminadas. Las gradas comenzaron a agitarse inmediatamente. Porque ahora, el combate estaba inclinándose completamente hacia el lado Gremory. Y aún así, la atención principal seguía centrada en el centro del campo, donde Riser e Issei permanecían frente a frente. Ahora en silencio. Ahora verdaderamente concentrados. Las llamas doradas del Fénix comenzaron a elevarse nuevamente. Mientras la energía roja y negra del dragón vibraba alrededor de Issei. Ya no había furia. Ya no había provocaciones. Solo dos combatientes preparándose seriamente. El campo de batalla había quedado parcialmente destruido. Columnas derrumbadas. Suelo agrietado. Marcas de fuego y relámpagos por todas partes. La pelea había sido brutal para ambos equipos. Rias Gremory respiró suavemente mientras ayudaba a Koneko Touhou a mantenerse en pie. La pequeña Nekomata tenía varias quemaduras leves y polvo cubriendo parte de su ropa. Las gemelas Phoenix realmente habían peleado con todo. Koneko habló entre pequeñas respiraciones. Son resistentes. Rias sonrió apenas mientras sostenía su hombro. Tú también lo eres. Ambas levantaron la mirada. Porque podían sentirlo. La presión en el centro del campo había aumentado otra vez. Y entonces,
Sin advertencia, Issei Oudou y Riser Phoenix desaparecieron al mismo tiempo. ¡Boom! El choque explotó en medio de la arena. Puño contra puño. Llamas doradas chocando contra energía roja y negra. La onda expansiva hizo temblar parte del estadio. Y esta vez, Riser estaba peleando correctamente. Sus movimientos eran más controlados, más precisos. Ya no atacaba cegado por ira. Eso hizo que el combate cambiara completamente. Tom. Riser logró conectar un golpe directo al rostro de Issei. Las gradas reaccionaron sorprendidas. Porque era el primer impacto limpio que lograba. Pero, Issei ni siquiera retrocedió. Su cabeza giró apenas por el impacto. Y entonces volvió a mirar a Riser directamente. Tranquilo. Eso hizo que incluso Riser sintiera incomodidad. Entonces Issei respondió inmediatamente. ¡Bam! Gancho al abdomen. Las llamas explotaron alrededor del Fénix. Pero esta vez, Riser tampoco retrocedió. Los dos permanecieron frente a frente, intercambiando golpes brutales a quemarropa. Puños. Rodillazos. Patadas. Tom. Crash. Boom. El aire literalmente temblaba alrededor suyo. Desde las gradas, muchos demonios comenzaron a notar algo absurdo. Ninguno de los dos estaba esquivando tanto ahora. Ambos habían decidido soportar los golpes, como si estuvieran probando la voluntad del otro. Bray rugió emocionado dentro de la Ghosted Gear. Eso es, compañero. La joya roja brilló intensamente. Ahora sí están peleando de verdad. Riser lanzó una poderosa patada envuelta en fuego. Issei la bloqueó con el brazo. La explosión levantó polvo alrededor. Pero entonces Issei sonrió apenas. Y usando los puños del espíritu, golpeó directamente el pecho de Riser. Shrak. El impacto no solo golpeó, también cortó. Riser sintió inmediatamente las cuchillas energéticas atravesando parte de su defensa. Y aún así, siguió avanzando. El Fénix sonrió por primera vez en toda la pelea. Porque finalmente estaba disfrutando el combate. Y honestamente, Issei también. Desde la plataforma principal, Ajuka Belzebub observó el intercambio con enorme interés. Increíble. Incluso las barreras mágicas estaban comenzando a resentir el choque constante entre ambos. Sircex Lucifer permaneció serio. Porque entendía perfectamente algo. El combate ya había dejado de ser un simple rating game. Ahora, era una pelea entre dos monstruos jóvenes. El intercambio brutal continuaba sacudiendo la arena. Tom. Boom. Cada golpe entre Issei Oudou y Riser Phoenix hacía temblar las barreras mágicas del estadio. Pero entonces, Riser sonrió. Una sonrisa salvaje. Porque finalmente entendió algo. Issei todavía se estaba conteniendo. El Fénix limpió la sangre de su boca mientras las llamas doradas ardían violentamente. Y entonces gritó. Vamos, Oudou. Las llamas explotaron alrededor suyo. Usa todo tu poder. Silencio. La mirada de Issei cambió apenas. Y dentro de la Ghosted Gear, Bray rugió con emoción. Es hora de demostrar por qué eres el emperador rojo de la dominación, compañero. La joya roja brilló intensamente. Y entonces, la Ghosted Gear apareció completamente. Sin restricciones. Sin sellos. Sin contención. ¡Boom! La explosión de energía roja y negra cubrió completamente el estadio. El suelo se agrietó instantáneamente. Las barreras mágicas vibraron peligrosamente. Y todos sintieron lo mismo. Presión. Una presión monstruosa. Porque toda la energía que Issei había estado acumulando inconscientemente acababa de ser liberada de golpe. El cabello del castaño se levantó violentamente. La energía roja y negra giraba alrededor suyo como un huracán dracónico. Incluso el aire parecía más pesado. Entonces Issei levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con intensidad carmesí. Y habló con absoluta calma.
Esto es todo lo que tengo. La armadura comenzó a formarse sobre su cuerpo. Escamas negras y rojas cubriendo brazos, pecho y piernas. Alas oscuras aparecieron lentamente detrás suyo. Símbolos infernales recorrieron la Scale-Mail. Y entonces Drake rugió con fuerza. Overboost. La energía explotó nuevamente. Welsh Dragon Overboost. Las gradas completas temblaron. Balance Breaker. La armadura terminó de materializarse. Una Scale-Mail carmesí y negra muchísimo más imponente que antes. Crimson Abyss Scale-Mail. ¡Boom! El campo entero quedó cubierto por presión dracónica. Muchos demonios nobles sintieron miedo instintivo, porque aquello ya no parecía el poder de un joven demonio, parecía el despertar de una calamidad. Desde la plataforma principal, Ajuka Belzebub abrió ligeramente los ojos, y lentamente giró hacia Circeps Lucifer. ¿De verdad le diste la Abaddon Sword? La voz de Ajuka sonó seria, porque ahora entendía perfectamente lo que estaba viendo. La armadura de Issei no solo tenía energía dracónica, también desprendía propiedades demoníacas antiguas. Circeps observó en silencio el campo destruido. La energía roja y negra iluminaba todo el estadio. Y finalmente respondió con calma. Sí. Pausa breve. Porque sabía que él sería capaz de soportarla. Mientras tanto, en medio de la arena, Riser Fenix observaba la transformación con gotas de sudor recorriendo lentamente su rostro. Porque por primera vez desde el inicio del Rating Day, sentía peligro real. El silencio duró apenas un instante. Porque en el momento en que Issei Oudou terminó su transformación, Riser Fenix volvió a lanzarse al combate. Las llamas doradas explotaron violentamente. Y el intercambio regresó. Pero ahora, todo era diferente. ¡Boom! Puño contra puño. La onda expansiva destruyó otra parte del campo. Riser lanzó una combinación brutal cubierta de fuego. Issei respondió usando los puños del espíritu reforzados por el Crimson Abyss Scale-Mail. Cada impacto hacía temblar el aire. ¡Tom! ¡Crash! Pero entonces, Riser sintió algo aterrador. Dolor. Dolor real. Su cuerpo retrocedió ligeramente mientras observaba sorprendido una herida en su pecho. La regeneración no estaba funcionando correctamente. No desaparecía. No sanaba. Como si algo estuviera bloqueando activamente su inmortalidad. Los ojos de Riser se abrieron. ¿Qué? Issei apareció frente a él instantáneamente. Y lanzó otro golpe directo al abdomen. ¡Bam! La energía roja y negra explotó dentro del impacto. Y nuevamente, la regeneración del Fénix falló. Desde las gradas comenzaron los murmullos nerviosos. Porque todos sabían lo absurdo que era aquello. La regeneración de los Fénix era legendaria. Pero el poder de Issei la estaba negando. Dentro de la voz Ted Gear, Drake rugió orgullosamente. La influencia de Abaddon está funcionando, compañero. La energía negra recorrió la armadura. Tus ataques están interfiriendo con la regeneración a nivel energético. Eso explicaba todo. La fusión entre la Abaddon Sword y la voz Ted Gear había creado una propiedad aterradora. Los ataques de Issei ahora dejaban heridas abismales. Daño que incluso la regeneración demoníaca tenía dificultades para reparar. Pero aún así, Riser siguió peleando. Y esta vez, también comenzó a conectar golpes. ¡Boom! Un puñetazo envuelto en llamas impactó directamente el rostro de Issei. La cabeza del castaño giró ligeramente. Luego vino una patada al costado. Y después otra explosión de fuego a quemarropa. Las llamas cubrieron completamente la armadura carmesí. Las gradas reaccionaron tensamente. Pero cuando el humo se dispersó, Issei seguía ahí, respirando pesadamente, con pequeñas grietas visibles sobre algunas partes del Crimson Abyss Scale-Mail. Porque aunque la armadura amortiguaba gran parte del daño,
Seguía recibiendo impactos directos. Y Riser definitivamente era poderoso. Entonces ambos volvieron a lanzarse uno contra otro. ¡Tom! Puñetazo contra puñetazo. Ninguno retrocedió. Ninguno cedió terreno. El suelo literalmente se hundía bajo sus pies. Desde la plataforma principal, Ajuka Belzebub observó la pelea con enorme interés. Fascinante. Sus ojos analizaban cada reacción energética. Un poder ofensivo capaz de alterar la regeneración de un Fénix. Sir Lucifer permaneció serio. Porque honestamente, incluso él comenzaba a sorprenderse del crecimiento de Issei. Mientras tanto, Rias Gremory observaba el combate con el corazón acelerado. Porque podía sentirlo. Issei estaba usando absolutamente todo. Su fuerza, su entrenamiento, su voluntad, todo por ganar, todo por ella. El combate seguía destruyendo la arena. ¡Boom! ¡Tom! Cada intercambio entre Issei Oudou y Riser Fennec sacudía las barreras mágicas. Las grietas en el Crimson Abyss Scale Mail comenzaron a extenderse ligeramente por los hombros de Issei. Pero entonces, Braig habló con calma dentro de la armadura. Renovación. La energía roja explotó nuevamente. Y ante la mirada de todo el estadio, las grietas desaparecieron. La armadura empezó a regenerarse sola. Escamas negras y rojas reconstruyéndose instantáneamente gracias a la monstruosa cantidad de energía acumulada dentro de Issei. Los nobles quedaron completamente impactados. Porque aquello significaba algo aterrador. Mientras Issei siguiera teniendo energía, la armadura seguiría reparándose. Riser lo entendió inmediatamente. Y por primera vez, el miedo apareció claramente en su rostro. Entonces ambos volvieron a lanzarse uno contra otro. ¡Tom! Esta vez no hubo técnica refinada. No hubo distancia. Solo brutalidad absoluta. Issei sujetó violentamente a Riser del cabello. Y Riser respondió tomando a Issei del cuello. Los dos quedaron frente a frente. Y sin soltar al otro, comenzaron a golpearse con la mano libre. ¡Bam! Puñetazo de Riser al rostro. ¡Tom! Golpe de Issei directo al abdomen. ¡Crash! Rodillazo. Codazo. Otro golpe. La sangre salió disparada. Las llamas doradas chocaban violentamente contra la energía roja y negra. Pero lentamente, algo comenzó a hacerse evidente. Riser estaba perdiendo terreno. Sus llamas ya no eran tan intensas. Su regeneración seguía siendo bloqueada parcialmente. Y su energía comenzaba a agotarse. Mientras tanto, Issei Oudou seguía avanzando, respirando pesadamente. Pero todavía casi intacto gracias al Crimson Abyss Scale Mail. Entonces Issei volvió a golpearlo brutalmente. ¡Boom! Riser escupió sangre. Y escuchó la voz tranquila del castaño frente a él. No me gusta pelear, Phoenix-sama. Otro golpe. ¡Tom! Pero si es por mi amada Rias. La energía roja y negra explotó alrededor de su puño. Entonces lo haré. ¡Bam! El golpe lanzó a Riser atravesando múltiples estructuras destruidas de la arena. Silencio absoluto. Las palabras de Issei resonaron por todo el estadio. Y muchas personas entendieron algo en ese instante. Issei Oudou no estaba peleando por orgullo. Ni por fama. Ni siquiera por demostrar poder. Estaba peleando porque amaba a Rias Gremory. Y esa convicción lo estaba volviendo aterrador. Desde las gradas, Rias sintió como su corazón latía con fuerza. Porque podía verlo claramente. Cada golpe de Issei, cada herida, cada esfuerzo, todo era por protegerla. El estadio entero temblaba. Las barreras mágicas estaban al límite. El suelo de la arena prácticamente había desaparecido. Y en medio de toda esa destrucción, Issei Oudou y Riser Fennec volvieron a lanzarse uno contra otro. El último intercambio. El choque definitivo. Las llamas doradas del Fénix ardieron violentamente.
mientras la energía roja y negra del dragón explotaba alrededor del Crimson Abyss Scale Mail. Pero entonces, Issei habló. Su voz sonó tranquila, firme. Hyper Dragon Shot. La armadura comenzó a desaparecer. Las escamas rojas y negras se desintegraron lentamente en partículas de energía. Y entonces todos lo sintieron. Toda la energía. Todo el poder destructivo. Toda la presión acumulada. Concentrándose en un solo punto. La mano derecha de Issei. ¡Tom! La energía roja y negra comprimida deformó el aire alrededor de su brazo. Y entonces, todos lo notaron. Debajo de la armadura, Issei Oudou estaba gravemente lastimado. Sangre cayendo desde su frente. Labios rotos. Marcas de quemaduras y golpes cubriendo parte de su cuerpo. Su respiración era pesada. Sus músculos temblaban ligeramente por el esfuerzo extremo. Pero aún así, avanzó directamente hacia Riser, sin detenerse. Los ojos de Riser Phoenix se abrieron al sentir aquella monstruosa concentración de poder, y desesperadamente creó una explosión de fuego frente a Issei. ¡Boom! Las llamas envolvieron completamente al castaño. Pero ya era demasiado tarde, porque el puño de Issei atravesó el fuego, y golpeó directamente el abdomen de Riser. Full Power. ¡Bam! La explosión roja y negra iluminó completamente el estadio. El impacto dobló violentamente el cuerpo del Fénix. Y entonces, una enorme cicatriz apareció en el abdomen de Riser. La regeneración simplemente no pudo responder a tiempo. El cuerpo del heredero Fénix salió disparado brutalmente, atravesando la barrera principal del estadio. ¡Crash! La barrera explotó en miles de fragmentos mágicos. Y Riser terminó fuera del campo, inconsciente. Ojos en blanco. Silencio absoluto. Nadie habló. Nadie respiró. Porque el golpe final había sido monstruoso. Entonces, entre las llamas restantes, una figura salió caminando lentamente. Issei Oudou. Su ropa estaba rota y parcialmente quemada. Pequeñas quemaduras cubrían parte de sus brazos. Sangre bajaba lentamente por su rostro. Pero aún así, seguía caminando tranquilo. El castaño estiró ligeramente el hombro derecho, como si acabara de terminar un entrenamiento pesado. Y entonces dijo con calma: siempre que sea por ella. Puso una mano sobre su hombro. Ganaré. Las palabras resonaron por todo el estadio. Y desde las gradas, Rias Gremori sintió como su corazón prácticamente se detenía. Porque jamás nadie había peleado así por ella. Jamás nadie había apostado todo únicamente para verla sonreír. Entonces Serafat Leviathan reaccionó finalmente al ver el estado de Issei. Issei-kun, ¿estás bien? Muchos nobles también comenzaron a alarmarse. Porque honestamente, el castaño estaba muy herido. Pero Issei simplemente se cruzó de brazos. Quieto. Tranquilo. Mientras pequeñas gotas de sangre seguían cayendo. Y respondió con absoluta calma: no es nada. Drake soltó una carcajada enorme dentro de la voz de Gear. Compañero, literalmente pareces un cadáver caminando. Pero aún así, Issei seguía de pie. Estadio permanecía en absoluto silencio. Issei Oudou seguía de pie en medio de la arena destruida. Quieto. Con los brazos cruzados. La sangre seguía cayendo lentamente desde su frente y labios. Su respiración era pesada. Cada inhalación demostraba claramente cuánto daño había recibido. Y aún así, sus ojos permanecían firmes. Decididos. Como los de alguien que todavía estaba listo para seguir peleando si era necesario. Desde el lado Phoenix, Ravel Phoenix corrió inmediatamente hacia el cuerpo inconsciente de Riser Phoenix. Claramente preocupada. El estadio observó la escena con tensión. Porque la presión demoníaca de Issei seguía creciendo incluso después de la batalla. El castaño levantó lentamente la mirada hacia Ravel.
y con voz cansada, pero completamente seria, habló. Si tienes algún problema. Pausa breve. Ven. La energía roja comenzó a elevarse nuevamente. Entonces pelearé también contigo. Toom. Una gigantesca sombra de energía apareció detrás de Issei. La figura de un enorme dragón carmesí. Sus ojos brillaban violentamente. El rostro dracónico abrió ligeramente las fauces mientras una presión monstruosa cubría el estadio entero. Muchos demonios nobles sintieron miedo instintivo, porque incluso herido, Issei seguía siendo aterrador. Ravel Fenix abrió ligeramente los ojos sorprendida. Pero entonces entendió algo. El castaño no estaba amenazándola por crueldad. Simplemente seguía listo para proteger a Rías, incluso al borde del agotamiento. Entonces, 4 enormes presiones descendieron sobre el estadio. Los Maus finalmente dieron un paso al frente. Circeps Lucifer, Ajuca Belzebú, Seraphale Leviatán y Falvium Asmodeus. Las voces mágicamente amplificadas resonaron por todo el inframundo. El combate ha terminado. La gigantesca pantalla mágica sobre el estadio mostró finalmente el resultado. Resultado del Rating Bane ganador. Casa Gremor y el estadio explotó inmediatamente. Murmullos, gritos, asombro, porque el resultado había sido histórico. Un demonio reencarnado acababa de derrotar al heredero Phoenix frente a todo el inframundo. Entonces Seraphat Leviathan sonrió emocionada mientras anunciaba oficialmente: la heredera Gremori queda libre del compromiso matrimonial con Riser Phoenix. Las gradas reaccionaron todavía más fuerte. Pero honestamente, muchos ya ni siquiera estaban pensando en el compromiso. Toda la atención seguía centrada en una sola persona. Issei Oudou, el joven cubierto de sangre. El dragón carmesí que seguía de pie aún después de semejante combate. Desde la plataforma principal, Ajuca Belzebub habló en voz baja mientras observaba al castaño. Ese chico. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Algún día se convertirá en un problema enorme para el mundo. Y sorprendentemente, Circeps Lucifer sonrió levemente al escuchar eso. Porque honestamente, él estaba pensando exactamente lo mismo. La enorme pantalla mágica seguía mostrando la victoria de la casa Gremori. Los murmullos del estadio continuaban. Pero Issei Oudou apenas podía escucharlos ya. Su respiración era pesada. Cada músculo de su cuerpo ardía. La sangre seguía recorriendo lentamente su rostro mientras permanecía quieto en medio de la arena destruida. Entonces levantó apenas la mirada hacia Rías Gremori. Y sonrió débilmente. Una sonrisa cansada, pero genuina. Cariño. Su voz salió ronca por el agotamiento. Perdón si no festejo. Pequeña pausa. Voy a descansar un momento. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo cayó hacia adelante. Silencio absoluto. Durante un segundo. Nadie reaccionó, porque el cerebro de todos tardó en entender lo que acababa de pasar. Y entonces la preocupación explotó inmediatamente. Darling. Rías Gremori fue la primera en moverse. Corrió desesperadamente hacia él. Akeno y Mejima apareció detrás suyo casi instantáneamente. Issei-kun. Koneko Touhou también corrió hacia el centro del campo con evidente preocupación. Incluso Yuto Kiba perdió completamente la compostura elegante habitual. Porque honestamente, Issei había llevado su cuerpo demasiado lejos. Rías llegó primero y rápidamente levantó el cuerpo del castaño entre sus brazos. Sus manos temblaron ligeramente al sentir la temperatura de Issei. Estaba ardiendo. Las heridas. Las quemaduras. La presión energética extrema. Todo finalmente estaba cobrándole factura. Rías apretó los dientes intentando mantener la calma. Darling, mírame. Pero Issei apenas podía mantener los ojos abiertos. Y aún así, intentó tranquilizarla. Ganamos.
Pequeña sonrisa cansada. Eso es lo importante. Las palabras rompieron completamente la compostura emocional de Rías. Porque incluso al borde de caer inconsciente, seguía pensando primero en ella. Entonces múltiples círculos mágicos aparecieron alrededor de la arena. Los equipos médicos demoníacos finalmente descendieron rápidamente. Serafall Leviatán bajó del palco principal claramente preocupada. ¿Cómo demonios dice no es nada estando así? Mientras tanto, Circeps Lucifer observó en silencio al joven inconsciente. Y honestamente, seguía impresionado. Porque Issei no cayó durante la pelea. No cayó después del golpe final. No cayó durante el veredicto. Aguantó hasta asegurarse de que Rías escuchara oficialmente la victoria. Solo entonces permitió que su cuerpo cediera. Desde la voz Ted Gear, la voz cansada de Braid resonó levemente. Buen trabajo, compañero. Y finalmente, el emperador rojo cayó profundamente dormido. La arena seguía llena de tensión. Equipos médicos demoníacos rodeaban rápidamente a Issei y Oudou mientras revisaban sus heridas. Magia curativa. Herramientas demoníacas. Círculos de diagnóstico. Todo activándose al mismo tiempo. Pero aún así, el castaño seguía recargado entre los brazos de Rías Gremory. Su respiración continuaba pesada. Su cuerpo claramente estaba al límite. Y entonces, uno de sus ojos se abrió apenas. El otro permanecía semicerrado por el cansancio y los golpes. Pero aún así, Issei comenzó a reír bajito. Jeje. Rías bajó inmediatamente la mirada hacia él, todavía preocupada, todavía temblando ligeramente por el susto. Darling, no hables. Pero Issei sonrió débilmente. Una sonrisa torpe, cansada. Y entonces dijo algo que hizo explotar emocionalmente a la pelirroja. Ahora que ganamos. Pequeña risa agotada. Nos podemos casar libremente, ¿no, cariño? Silencio. El corazón de Rías prácticamente se detuvo. Porque incluso después de destruir su cuerpo peleando, lo primero que pensó fue en un futuro junto a ella. Las mejillas de la heredera Gremory se pusieron completamente rojas. Pero al mismo tiempo, algo oscuro comenzó a crecer en su interior. Su mirada se movió lentamente hacia el cuerpo inconsciente de Riser Phoenix a la distancia. Y entonces, su aura demoníaca aumentó peligrosamente. Porque el lado yandere de Rías estaba completamente fuera de control. Ver a Issei sangrando así, cubierto de heridas, después de pelear hasta destruirse por ella, despertó un deseo violento dentro suyo. El deseo de acabar personalmente con Riser. La presión carmesí comenzó a extenderse alrededor de Rías. Incluso algunos paramédicos retrocedieron nerviosamente. Akeno Imejima notó inmediatamente la expresión de su amiga. Y sonrió nerviosamente. Ara. Porque conocía perfectamente esa mirada. Era la expresión que Rías hacía cuando alguien tocaba algo que consideraba suyo. Y en este momento, Issei Oudou era lo más importante en su mundo. Rías apretó suavemente el cuerpo del castaño contra ella, como intentando asegurarse de que seguía ahí, y habló en voz baja, pero con una intensidad aterradora. Nadie volverá a dejarte así. Los ojos azulados de la heredera brillaron peligrosamente. Jamás. Mientras tanto, Issei apenas escuchó parte de eso. Y aún así, todavía tuvo energía para sonreír un poco más. Porque honestamente, sentirse protegido por Rías tampoco le desagradaba. El cuerpo de Issei Oudou seguía temblando ligeramente por el agotamiento extremo. Los paramédicos continuaban usando magia curativa mientras revisaban sus heridas. Pero incluso así, el castaño todavía intentaba mantenerse consciente. Con dificultad, levantó lentamente una mano temblorosa, y la colocó sobre la mejilla de Rías Gremory. La pelirroja se quedó completamente quieta.
Sus ojos se suavizaron inmediatamente al sentir el tacto cálido y débil de Issei. Entonces el castaño habló, con voz cansada, casi dormido. Oye cariño. Parpadeó lentamente intentando enfocar la vista. ¿Desde cuándo hay dos tú? Rías abrió ligeramente los ojos sorprendida. Porque claramente Issei ya estaba viendo borroso. El exceso de energía usada. La pérdida de sangre. El agotamiento físico extremo. Todo finalmente estaba apagando su conciencia. Y antes de que Rías pudiera responder, el brazo del castaño cayó lentamente. Su cuerpo se relajó completamente. Y finalmente se desmayó. Darling. La presión demoníaca carmesí alrededor de Rías explotó por un instante. El lado yandere dentro suyo quería destruir algo. Quería descargar toda la rabia acumulada contra Riser Phoenix. Pero entonces miró nuevamente a Issei inconsciente entre sus brazos. Y respiró profundamente. Porque él era más importante. Mucho más importante. Así que contuvo toda esa oscuridad. Y simplemente abrazó con más cuidado al castaño. Mientras los equipos médicos finalmente comenzaban a transportarlo. Mientras tanto, el inframundo entero ya comenzaba a reaccionar al resultado del combate. Porque aquello no había sido simplemente un Rating Day. Había sido un evento político gigantesco. La familia Phoenix quedó completamente humillada. No solo por la derrota, sino por la manera en que ocurrió. Todo el inframundo había visto la sanción previa de Riser, su pérdida de control emocional, su derrota frente a un demonio reencarnado, y la enorme cicatriz dejada por el golpe final de Issei. Muchos nobles comenzaron a cuestionar seriamente la madurez del heredero Phoenix, especialmente porque Issei, sin ser noble, se comportó con más educación y honor durante todo el conflicto. Por otro lado, la reputación de la casa Gremory aumentó enormemente. La imagen pública de Rías Gremory cambió por completo. Muchos nobles comenzaron a verla no como una heredera atrapada en un matrimonio político, sino como alguien capaz de construir poder por cuenta propia. Y honestamente, tener a Issei Oudou a su lado ahora era visto como una ventaja aterradora. Pero el mayor impacto fue el propio Issei Oudou, porque el inframundo entero comenzó a hablar del mismo tema. El dragón rojo, un demonio reencarnado, con 3 becas, inteligencia sobresaliente, talento empresarial, entrenamiento físico monstruoso, y un poder capaz de derrotar a un Phoenix. Los nobles más viejos comenzaron a preocuparse, porque entendían perfectamente lo que significaba. Si alguien así seguía creciendo, eventualmente podría alterar el equilibrio político del inframundo. Desde el palco principal, Ajuka Belzebub habló mientras observaba cómo transportaban a Issei. Ese chico cambiará muchas cosas. Falbium Asmodeus asintió lentamente. Su poder es peligroso. Pero entonces Seraphat Leviathan sonrió alegremente. Pero también es lindo. Ajuka simplemente suspiró. Mientras tanto, Circeps Lucifer observó en silencio a su futuro cuñado inconsciente. Y finalmente dijo: no. Los otros Maous voltearon a verlo. Circeps sonrió apenas. Lo verdaderamente peligroso. Sus ojos se dirigieron hacia Rías abrazando a Issei. Es cuanto ama a mi hermana. Silencio. Porque todos entendieron inmediatamente la gravedad de esas palabras. Un hombre con poder monstruoso. Y una razón absoluta para usarlo. Algunas batallas terminan cuando uno de los combatientes cae. Pero ciertas victorias apenas comienzan a cambiar el mundo después del combate.